Stamattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso. Muy buena noche, muchas gracias por estar de nuevo con nosotros acá en Acción Positiva. Estamos siempre buscando aportar a Guatemala. Me da mucho gusto comentarles de que este martes recién pasado iniciamos una nueva faceta de nuestra proyección. En Radio Infinita, los martes de 19 a 20 horas, usted podrá también escuchar entrevistas, opiniones, comentarios de distinguidos invitados sobre los diferentes aspectos de la vida nacional. Acción Positiva en televisión, Acción Positiva ahora en radio, y pues también hacemos publicaciones en los medios escritos porque consideramos fundamental el hecho de que nos expresemos, de que oigamos la opinión valiosa de gentes conocedoras en los diferentes temas y que a través de este compartir en forma positiva, pues vayamos llegando a conclusiones importantes con las cuales como ciudadanos podamos aportar a que este país cada día sea mejor, lo cual es nuestro propósito fundamental. Incidentalmente, este tema que estoy mencionando en este momento va a ser la razón principal para el programa de esta noche. Y para empezar, quiero presentarles a mi invitado, el doctor José Luis Chea Urruela. Placer. Él es abogado, político y diplomático guatemalteco. Fue candidato a presidente de la República en las elecciones recién pasadas, ministro de Cultura y Deportes en el año 2016, había desempeñadose también como viceministro de Relaciones Exteriores y ha representado a Guatemala en embajadas en diferentes países del mundo. Doctor, qué gusto tenerte acá en nuestro programa y pues platicar un poquito sobre algo que yo creo que es interesante. Estamos en medio de una crisis mundial, nueva porque las características de este virus vinieron a alterar muchas situaciones. Por un lado, las características médicas del virus, pero por otro lado, las características sociológicas, mediáticas, sociales de la pandemia, que prácticamente alteró muchas formas de nuestras vidas. Nos mandó a un confinamiento de muchísimos días, ha paralizado la industria, el comercio, como nunca había sucedido en la historia. En el año 2012 se dio la pandemia de H1N1, que originó en México y de ahí se fue para el resto del mundo, pero nunca llegó al grado de cerrar todos los negocios y de interrumpir la vida como esta lo ha hecho, porque esta ha sido altamente contagiosa. Para empezar, ¿cómo miras tú esta situación creada por esta pandemia en la afección que ha hecho de los diferentes aspectos de nuestra vida? Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Y segundo, respondiendo a tu pregunta, obviamente desde la perspectiva de Guatemala. Creo que Guatemala tuvo un par de semanas de ventaja y todos tal vez, pero me voy a referir concretamente al gobierno, no visualizó en su momento la viabilidad de que esta pandemia realmente tuviera todo el tipo de repercusiones, además médicas, económicas y sociales que ha tenido. A lo largo de estos 75 días, cuando el señor presidente oficialmente comunicó que teníamos el primer contagiado en términos de COVID-19, ya no se llama coronavirus porque afecta a la cerveza y las marcas. Es increíble, en Estados Unidos las ventas de Corona bajaron en un pequeño lapso por llamarse coronavirus. Yo creo que nos ha afectado en todas esas áreas, pero creo que teníamos una ventaja como país por el tiempo. Ya estaba pasando en otro lado y lo que sucedió, creo yo, es en primer lugar que no se le tomó y no se le dio la seriedad del caso. Segundo, creo que desafortunadamente el señor presidente no convocó, no escuchó otras voces.
y dejó esto a cargo del señor ministro de Salud, que con todo respeto, pues es un anestesista. Podría ser no doctor, pero los 75 días han demostrado que el ministerio a su cargo no está en capacidad de solventar la crisis. Es de hecho la llegada de un nuevo comisionado para el tratamiento de la crisis evidencia dos cosas fundamentales. Primero, un reconocimiento tácito de que el ministerio no puede lidiar con la crisis, y segundo, eso sí, un reconocimiento del presidente que tiene que cambiar y tiene que tener un plan. No hemos avanzado y creo yo que ese es el tema fundamental. Un presidente, yo conozco a casi todos, usualmente cree que sabe todo, sobre todo los primeros meses de gobierno, y no es así. Esta comisión que está creando debió haberla creado al inicio y hubiera sido mejor con médicos nacionales, y realmente en el área de epidemiología hay expertos. Además, creo yo que en ese Dios bendiga a Guatemala ya nos bendijo, nos dio inteligencia y nos dio sentido común. Por eso creo que vamos un poco tarde en el tema y nos ha afectado. Obviamente hay dos visiones paralelas, o la economía o la vida humana, y de ahí las búsquedas de equilibrio. Pero aquí era, conociendo nuestra idiosincrasia, básicamente era de seguir un formato que te evite esas aglomeraciones, para comenzar, ir escalonando de alguna manera la presencia de la gente en los supermercados, en las tiendas, en los trabajos. Como tú sabes muy bien, realmente, reiterando de nuevo, fue una pandemia con características diferentes, que salió de Wuhan en finales de noviembre, diciembre, y prácticamente puso al mundo de rodillas en esos 75, 100 días, porque fue algo impresionante. Pero también efecto mucho de la globalización, porque unos hablan que fue este aumento de la capacidad de transporte, tantos vuelos, tanta migración de un lado a otro, eso hizo que se aumentara tan rápidamente. También, por otro lado, esta globalización ha permitido una respuesta bastante rápida, porque pues Wuhan, aquel lugarcito donde empezó, ya está buscando regresar a la normalidad, que tenemos que definir cuál es esa normalidad. No hay una respuesta. Pero ahora, se aprendió experiencia muy rápido, y los lineamientos están trazados muy similares, porque son protocolos internacionales que debían cumplirse. Yo sí creo que se falló en un principio en no aplicar esos protocolos bajo la guía de expertos, porque a pesar de que exista un protocolo, la interpretación puede variar, o el momento en que cada medida se tome. Y ahora pues se crea una comisión, la cual yo creo que fundamental va a ser que sea científica al 100%, que tome en cuenta a los brillantes médicos guatemaltecos que existen y son muy buenos, han venido aportando. Muchos de ellos han dado su opinión, no les han escuchado mayor cosa, pero la han dado. Ahora, esa comisión tiene que ser una comisión apolítica, sin ningún sesgo, sin ninguna tendencia, sin ninguna inclinación, y obviamente ser transparente en su funcionamiento, dar rendición de las cuentas que tenga, y sobre todo algo que ha sido débil es que la comunicación que se nos ha hecho a los ciudadanos ha sido deficiente. Correcto. Los números, el manejo de los números. Confusa, no ha sido clara, va, viene, los números incluso se han dado equivocados. Es decir, yo creo que tenemos que trabajar mucho en esa línea. Claro, yo pienso que la decisión del presidente es acertada, ya recibió muchas críticas, pero creo que es el momento de mirar para adelante. Ya Deng Xiaoping decía que no importa el color del gato, en este caso ideológico, la importancia es que nos ayude a resolver la crisis. Yo pienso desde la experiencia que tengo de la naturaleza humana, que va a ser bastante difícil, por lo que he leído que ha publicado el doctor Asturias Barnoya y la personalidad del presidente, que ya en lo cotidiano pueda operar con mucha facilidad.
no solo por las personalidades, por los diferentes puntos de vista, uno político, otro científico, pero fundamentalmente uno de estos puestos y estas comisiones siempre van a encontrar obstáculos porque no tienen una estructura gubernamental ni presupuestaria. Entonces va a haber un momento en que el comisionado puede decir algo, pero el ministerio dice otra cosa y ahí se acabó. Por eso es fundamental que, como te comentaba yo, tengamos nosotros claridad de que esta comisión tiene que tener un presupuesto. Obviamente ese presupuesto tiene que ser manejado con transparencia, y algo que tú acabas de mencionar es interesante. Yo me recuerdo que en un gobierno anterior, creo que el del presidente Berché, se creó los comisionados. Entonces había comisionado de salud, comisionado de seguridad. Entonces, no usando un término que es pues coloquial, albarda sobre aparejo, uno sobre el otro. Entonces se hacían traslape, se tropezaban unos con los otros. Eso es algo que tenemos que ver que no suceda, porque si no, en vez de ser positiva la aportación, puede aumentar la confusión. Esta comisión tiene que tener una línea muy clara de acción, saber cuál es su fin, cuál es su propósito, cuáles son sus límites también, para que tampoco se exceda y vaya más allá de sus funciones. Nosotros estamos haciendo algo interesante en este momento, ¿verdad, José Luis? Estamos compartiendo opiniones, y algo que hablábamos contigo recientemente, pues en nuestras pláticas que tenemos fuera de micrófonos, era lo importante que es que los ciudadanos se expresen y aporten sus ideas. Y hemos visto que hay una buena cantidad de guatemaltecos que se han acercado a decir lo que piensan, a través de redes sociales, a través de los medios, a través de las diferentes metodologías. Y yo creo que eso es de aplaudir, porque para empezar, la libertad de expresión está contenida en la Constitución. Es un derecho universal, también en los derechos universales está. Por lo tanto, qué bueno hacerlo. Debe ser respetuosa, debe ser comedida, debe ser inteligente también, para no decir cualquier barbaridad, pero sobre todo muy respetuosa de hacia quién se dirige. Pero qué bueno, ¿no crees tú que ha surgido esa buena cantidad de gente aportando? Yo creo que sí. Además podríamos aprovechar en efecto esta oportunidad que estamos frente a las cámaras, y como lo hemos conversado contigo, de invitar, eventualmente veremos la forma o el procedimiento, a esta gente de diferente ideología, de izquierda, de centro, de derecha, pero que tiene ideas y que puede expresarse, como para formar un pequeño grupo de unas 10, 12 personas que de alguna manera se reúnan informalmente para discutir y evaluar la situación del país. Y en ese sentido creo que hay varios ciudadanos. Yo estoy leyendo en Facebook, a veces en Twitter, artículos muy buenos, unos muy respetuosos del presidente, y creo que el presidente todavía está a tiempo de enderezar el rumbo de la nave, no solo en el tema de la crisis. Las crisis o te fortalecen o te debilitan. Acuérdate del terremoto del 76, al final de su mandato, Shele Eugenio Lauderu tenía una gran aceptación, fue el manejo de la crisis. Esta crisis es una enorme oportunidad para que el presidente Yamatei pueda ser recordado bien en términos históricos, pero también es un arma de doble filo, porque un mal manejo en una población y en una situación tan compleja como la que estamos viviendo puede ser su sepultura política en términos históricos. Definitivamente. Fíjate que, por ejemplo, llegó de golpe, nadie la estaba esperando, obviamente menos el gobierno que estaba tomando posesión, pero en medio de esto viene un tremendo apoyo cuando el Congreso, de una forma muy rápida, no necesariamente todos estamos de acuerdo cómo procedió ni hacia dónde destinó los fondos, pero son ampliaciones presupuestarias que, incluyendo los préstamos, van por 27,000 millones. Nunca en la historia de Guatemala había existido esa liberación de tanto dinero, porque estos 27,000 están arriba del presupuesto ya de operación que ya estaba establecido. Sí. No se había aprobado uno nuevo, pero ya estaba. Entonces tenemos nosotros ahí una tremenda cantidad de dinero para utilizar bien.
una enorme cantidad de deuda, porque no han nacido los guatemaltecos que la van a pagar, porque ya quedamos hipotecados por mucho tiempo. Pero si eso, como tú señalas, se usa bien, qué bueno. Ahora, obviamente, muchas de las gentes que han estado escribiendo han señalado también el hecho que eso no se está logrando. Sí, la pregunta es, ¿dónde están los millones? Porque no es fácil de repente recibir 27,000 millones en una semana y empezar a ejecutar. Tenemos que reconocer que fácil no es, pero tampoco se está viendo ningún efecto. Ahorita empiezan a hacer la publicidad, digamos, realmente, de que ya más gente lo está recibiendo, de que ya más todo, pero habrá que preguntarle verdaderamente al guatemalteco si le está llegando, porque si sí está sucediendo, qué bueno, y si no, nos endeudamos para pagar más corrupción. No, sí, el tema es precisamente eso, la ejecución y la transparencia. Yo creo que el presidente Yamatei, insisto, a escasos 100 y pico días de su mandato, y conociéndolo muy poco, pero entiendo su sentido de la historia y su deseo de pasar a la posteridad como un presidente que sea bien recordado, tiene la posibilidad todavía de enderezar el rumbo de la nave en términos de mayor accesibilidad a escuchar. Los presidentes no saben todo, de hecho no hay ninguna clase que te enseñe cómo ser presidente, pero mientras más inteligentes y mayor experiencia tiene la gente que te rodea, más fácil es el trabajo de ser presidente. Y segundo, debe concentrarse en la parte médica, obviamente en la crisis, en una comisión que realmente está un poco tardía, pero vamos a ver. Y obviamente nadie puede saber absolutamente de todo, ¿no? Hay un financista muy famoso en el mundo, Warren Buffett, que sí, creo que todo el mundo lo conoce, y él dice muy específicamente, uno de los secretos de mi éxito es haberme rodeado de gente más capaz que yo. ¿A qué vamos? No es obligación de un presidente o un funcionario saber de todos los temas. Su capacidad y habilidad va a ser buscar a esa gente. Esta comisión que estamos hablando yo creo que es muy buena. Lástima que es 75 días después de cuando debe haber empezado. Pero como más vale tarde que nunca, qué bueno que está acá. Ahora, algo que pasa, doctor, es de que uno de los síntomas del coronavirus que se ha descrito recientemente es la pérdida del olfato, la pérdida de la audición. Te hago esto en forma de broma, metáfora, porque sucede que por alguna razón, aparentemente los mandatarios en general, no diría tal vez solo en Guatemala, es lo que conocemos, pero tal vez en el mundo, cuando llegan al poder, dejan de oír. Y pierden el olfato político. Y pierden el olfato político, entonces como que ya tienen algo de coronavirus así en el gene. Permanente. Y yo creo que como tú bien señalas, ojalá que escuchen, no solo el presidente, sino que sus funcionarios también, porque el endiosamiento a veces es generalizado. Entonces yo creo que si se crea una comisión u otras que se podrán crear para este objeto, sean escuchadas. Yo creo que sí, es el momento. Desafortunadamente cuando uno entra a las entrañas de los procesos de decisión, por ejemplo, la elección de la Junta Directiva del Congreso, la elección de la ANAM, el nombramiento de los ministros, y uno va desglosando los distintos nombramientos, la creación de un centro de gobierno, que es una buena idea, pero realmente yo vi el listado, pues no creo que haya mucha experiencia, y en ese sentido, aquí es de colaborar, de esperar y realmente de conformar grupos de ciudadanos que puedan de alguna manera a través de sus canales de expresión, columnas, Twitter, Facebook, Instagram, lo que sea, un grupo que transmita opinión independientemente de su formación ideológica o tendencia. Es el momento realmente de unirnos. A mí me llama la atención que el señor vicepresidente ha convocado a las mentes más brillantes, pues obviamente en mi caso lo único brillante que tengo es la cabeza, pero por la calva, pero yo creo que sí es factible que muchos ciudadanos que se sientan realmente en capacidad de poder ayudar, lo pueden hacer. Guatemala
tiene talentos en análisis político, tiene talentos de gente con experiencia en ejecución gubernamental, y esperamos que este programa pueda escucharlo el señor presidente con tranquilidad, igual que el señor vicepresidente, y no tomarnos en cuenta nosotros. Es decir, la idea es que puedan escuchar, y como una acción positiva que puede emerger de ese programa es esta idea compartida de poder convocar a unos columnistas, políticos, no sé yo, que puedan expresar su opinión. Pues yo creo que deberíamos de trabajar en esta línea, porque a veces hay temas que no se concretan. Como tú bien señalas, muchos de los columnistas, que podemos mencionar algunos nombres, pero no lo hacemos en este momento, tienen diferentes visiones, porque hay gente que tiene una visión de izquierda, hay gente que tiene pero visión hay coincidencia. de derecha, pero todos coinciden al final en lo mismo: ligeros cambios en los métodos, ligeras formas de cómo aplicarlo, adjetivos, o la forma como lo describen, pero todos estamos interesados en que Guatemala salga adelante. Todos tenemos claros de que esta pandemia también nos ha puesto de nuevo enfrente una verdad. Recientemente yo leía el comentario de una persona profesional, político, que ha participado, y él decía muy elocuentemente: si las banderas blancas no acaban de salir, han estado en Guatemala toda la vida. Ahorita están saliendo en los medios, pero la gente con necesidad, la gente con pobreza, la gente con falta de salud y educación, toda la vida ha existido. Entonces yo creo que, aunque la pandemia resalta, hemos visto también que enfermedades como el dengue, como la tuberculosis, e incluso como el VIH, etcétera, que son crónicas en Guatemala, matan más gente incluso que lo que va a matar este virus. Un día habían 400 casos de coronavirus y habían 2,000 de dengue. Y el dengue es obviamente tan mortal como puede ser la pandemia. Entonces yo creo que es la oportunidad de que reconozcamos, nos enfrentemos a la verdad, y que en la nueva normalidad que vayamos, salgamos como un país diferente. Ojalá. Un país que conoce su realidad y que trabajemos para enfrentarla. Bueno, esa realidad, de hecho, lleva casi 500 años, y en efecto hay una frase, esta no es de un político, pero de uno de los condueños de Rayuela, independientemente de lo que están haciendo, cuando dice que esa cola no lleva 2 días, lleva años. Claro. Y aquí el otro problema fundamental es que esas banderas blancas que surgen de la pobreza, de la necesidad y la angustia cotidiana de llevar almuerzo, eventualmente pueden situar al país en una crisis social sin precedentes, porque el hambre es muy mala consejera, y entonces si esta hambre y esta necesidad de llevar alimentos a la casa puede convertirse en mucha violencia, en incremento de violencia, secuestros, extorsiones, asaltos, robos. A mí me preocupa mucho la derivación social de un país o de áreas urbanas con hambre. Entonces esa bandera blanca puede teñirse antes que sea otra vez azul, de rojo. Y como te comento, ya existe, ¿verdad? Porque hay una estadística que circula por ahí, no sé si la tenemos acá para enseñarla, pero habla que la cantidad de muertos por violencia, por asaltos, por etcétera, por hambre, es mucho mayor que los muertos por coronavirus. Algo interesante acá es que dentro de todo esto que estamos hablando, dentro de esta danza de miles de millones que existe, dentro de esta danza de medidas autoritarias necesarias, pero autoritarias, tenemos que tener mucho cuidado en preservar el Estado de Derecho, porque obviamente somos una república basada en un sistema democrático y fundamentada en un Estado de Derecho. Hay algunos estados que se han vuelto autoritarios y que incluso... O van camino a. O van camino a, y yo sí creo fundamental, doctor, de que nosotros mantengamos el hecho de que el Estado de Derecho es fundamental. Bueno, pues como tú sabes, el tiempo en televisión avanza. Yo quisiera reforzar esa idea que tú has propuesto, que ha salido en nuestras conversaciones, de que convoquemos efectivamente en una forma de amigos a destacados
pensadores guatemaltecos que han tomado el camino de expresarse, y te propongo que lo hagamos, te invito a que lo hagamos. Y a los que nos están escuchando acá, que probablemente muchos de ellos nos están oyendo, han estado en este programa también, los invitamos a que nos unamos para que, fuera de visiones políticas, fuera de intereses particulares, conjuguemos nuestras ideas, saquemos el jugo y aportemos a Guatemala. No queremos poder, menos dinero, lo que queremos es aportar eficientemente. Me parece muy bien, yo tomo la iniciativa como una iniciativa común. De hecho, vamos a esperar los resultados de esta convocatoria que hacemos aquí como una acción positiva, resultado del programa, y tal vez en el transcurso de un par de semanas veremos qué respuestas hemos tenido y organizar un pequeño grupo que pueda discutir e incidir de alguna manera en forma positiva, obviamente respetuosa, dando las sugerencias que consideremos o que cada uno considere pertinente, para ver si de esta manera coadyuvamos en que no nos encaminemos hacia esa dictadura, porque el problema de la naturaleza humana es que cuando tenés poder, querés más poder, y hay personalidades que se engolosinan con el poder y realmente se convierte ya en una obsesión. Yo veo con preocupación las declaraciones del presidente del vecino país, el pequeño país del sur, donde notamos que realmente ya el tono es más autoritario. Claro, entonces creo que tenemos que tener muy claro que esa amenaza existe, ¿no? Excelente, bueno, nos vamos a tener que ir, doctor, gracias por habernos visitado hoy, compartido esa propuesta que yo creo que vamos a trabajar juntos para ver de materializarla en lo más posible. A ustedes que nos están escuchando, muchísimas gracias por su atención. Esperamos que los mensajes compartidos de hoy les sean útiles. Esperamos que ustedes también se comuniquen con nosotros, porque cada ciudadano tiene el total derecho a expresarse libremente, con mucho respeto, con mucha claridad, con mucha inteligencia, pero no solo es un derecho, es casi una obligación contribuir a esta nuestra Guatemala. Gracias por haber estado con nosotros, les deseamos feliz noche y nos vemos la próxima semana con más acción positiva. Muchísimas gracias. Ciao, bella ciao, ciao, ciao. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà.